viviendo por fe. Y eso a todos nos corresponde. Necesitamos aprender a vivir por fe. Si nosotros no hemos aprendido a vivir por fe, quiere decir que no conocemos bien a nuestro Señor. Quiere decir que todavía no le conocemos bien. Y por esa razón, anoche yo le estaba diciendo al Señor, es que pueda transmitir a mis hermanos qué necesidad tenemos de vivir, de estar viviendo siempre creyéndote a ti. Que siempre te estemos creyendo a pesar de las dificultades, a pesar de la circunstancia, que siempre te estemos creyendo. No importa lo que pase. Ya tenemos más de 1 año y medio con este virus tan tremendo, tan insistente, pero no es mayor que lo que Dios puede hacer con nosotros. No es mayor. A veces le damos tanta importancia porque nos da miedo que nos vaya a dar esto, nos da miedo, no nos acercamos a la gente porque no vaya a ser que traiga por aquí en el virus y en el abrazo no lo pase y ya nos pasa la boca. Tantas cosas que decimos. No digo que no se cuiden, no me malentienda, pero en este tiempo tan difícil, porque ha sido difícil. Hay gente que se quedó sin trabajo, gente que perdió su vida, mejor dicho, ganó la vida porque ahora está con el Señor. Gente que los que nos quedamos aquí y perdemos a un familiar amado, pues son los que sufrimos, son los que estamos tristes. Cuando se enferma alguien, nos da luego nos puede dar miedo. Pero Dios no quiere que vivamos así, mis hermanos. Dios quiere que vivamos en fe. Quiere que vivamos creyéndole a Él. Y para esto yo les voy a pedir que abran sus Biblias o que lean aquí a Hebreos capítulo 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios a través de Hebreos. Se conoce este capítulo como la galería de los héroes de fe. Si usted ha leído este libro, este capítulo, le debe haber motivado mucho de ver que si pasó con todos estos personajes, me puede pasar a mí. Si Dios trabajó de esta manera con estos personajes, también me puede suceder a mí. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Lo primero que tenemos que saber es que si queremos vivir por fe, necesitamos saber qué es la fe. Necesitamos saber qué es esto, qué es la fe. Entonces, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Fíjese lo que dice, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es lo que nos da la certeza de lo que no podemos ver. Y el versículo 2 dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Eso es fe. Fe no es que yo le pido algo a Dios, me desespero, me angustio, me preocupo, que es natural que nos pasa, y no vemos nada y alguien nos pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cómo te sientes? Mal. Me siento tan mal y sigo sintiendo, todos los días me estoy sintiendo mal y cuando ya estoy bien. Ahora sí sí debemos darle gloria a Dios, pero Dios quería evitarnos todo este tiempo de preocupación. La verdad es que ya lo estaba haciendo. Él ya estaba haciendo lo que usted le pidió. Cualquier cosa que ahorita usted esté viviendo, crea que ya es. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y aquí dice, al final dice, lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea, se hizo visible, pero no era visible. No, porque si lo hubiéramos visto luego, pues
no nos hubiéramos mortificado. Pero la palabra está escrita para que usted y yo no estemos preocupados. Dice, por nada, por nada, por nada, por nada estés afanado. Por nada estés preocupado. Antes bien, o sea, antes de que venga la preocupación, ven delante de mí y con oración y ruego, dime lo que te está pasando. Entrégamelo. No se ve. No se ve, pero ahí está ya. ¿Sí? Cuando Dios hizo la luz, los mares, hizo al hombre, hizo todo, hizo de lo que no se veía, se vio. Lo hizo presente. Eso es fe. Fe no es, pues a ver, oro y con mucha fe, oro, pero cuando termino de orar, alguien me pregunta de lo que yo estaba orando, que no supo la persona, y digo, ay, pues no sé, es que es tan difícil. Yo no creo que esto vaya a pasar, porque es muy difícil. Yo estoy creyendo lo que acabo de leer. No. Porque la fe es que no lo veo, pero estoy segura que así es. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice otra versión. La demostración, la convicción de lo que no se ve. No se ve, no lo estoy viendo. Pero ayer en la reunión decían que un papá decía, ahí viene mi hijo, el que va a ser adorador, ahí viene mi hijo, el que va a ser líder de la alabanza, ahí viene mi hijo. Y el hijo todo así, todo borracho. Y él estaba viendo lo que ni siquiera el hijo estaba viendo. ¿Sí? Cuando Jocabet, la mamá de Moisés, dijeron, van a morir todos los niños menores de 2 años, porque ella sabía porque era un edicto del rey, y esto iba a suceder. Y entonces Jocabet vio a su hijo Moisés como un libertador. No lo vio como un bebé que lo iban a matar, sino lo vio como un libertador. Eso es fe. No estoy viendo que Moisés va a ser un libertador, pero estoy creyéndolo. Entonces, la mamá se encargó de cuidarlo de tal manera, y ustedes saben la historia de Moisés, pero ella actuó creyendo lo que Dios le había prometido. Entonces, eso es fe. Fe no es cuando ya vea, es que no sé. Le acabo de decir a Dios y ahora yo no sé qué va a hacer Dios. Y cuando yo pienso así, hagan de cuenta que yo le estoy diciendo a Dios, pues, si quieres, está bien, y si no quieres, pues también está bien. Pero yo no estoy creyéndole que tenemos un Dios todopoderoso. Que a pesar de que la pandemia, dicen que el virus, hubo un momento en que dije, ay, no puede ser. ¿Por qué lo ponen como si tuviera una virtud como Dios, que en todos lados puede estar? Es súper tremendo, es tan grande, y hasta ponían fotos de que el virus aquí andaba por todos lados, puras bolitas rojas por todas partes. Y dice, ¿cómo ya ahora es omnipresente? Ya lo están poniendo de esa manera. ¿Cómo es eso? Y la gente cristiana, no estoy hablando de los que no lo conocen, a Dios, la gente cristiana se dejaba nos hemos dejado llevar por todo lo que escuchamos. Lo que escuchamos no tiene que ver con lo que creemos. Seamos prudentes, cuidémonos. No estoy diciendo que no lo hagamos y que no sea cierto, pero no lo veamos como un superpoderoso. Nuestro Dios es el superpoderoso. No hay nadie como Él. Ahorita cantamos que Él no nos abandona. Ahorita cantamos que Él es el que nos da vida, que nos aviva. Ahorita lo cantamos. ¿Y sabe qué? Cuando usted canta, su cerebro recibe el informe, y entonces el cerebro envía la acción de su fe a todo su cuerpo. Entonces usted puede caminar, brincar, saltar
o de lo contrario, acostarse porque pobrecito de mí. ¿Qué es la fe en su vida? Fíjese lo que dice en el versículo 4, Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel, ¿se acuerda de Abel? Presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Todavía su nombre, cuando escuchamos a Abel, muchas veces se usa ese versículo para dirigir el tiempo de las ofrendas. Pero, ¿cómo fue la ofrenda de Abel? Fíjese, dice, presentó Abel una ofrenda más aceptable que lo que presentó Caín. ¿Qué fue lo que hizo que Abel llevara una ofrenda más aceptable? ¿Qué fue lo que vio Dios? Que Abel creyó lo que estaba haciendo. Él estaba demostrando que él tenía fe, que al darle lo mejor de su ofrenda, eso demostramos que tenemos fe. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, estamos demostrándole no solamente a la gente, sino a Dios, que le creemos. Hablando de las ofrendas, que ese no es el punto, pero cuando llega el momento de la ofrenda, le movemos por acá, a ver, y si saco el billete más grande, ay, no, mejor voy a checar, porque no me va a alcanzar. Eso es fe. No me va a alcanzar, tengo que ver qué es lo que voy a dar de ofrenda. Tal vez usted no se preparó desde un principio en su casa, pero cuando Abel se preparó, o sea, él trajo lo mejor para Dios. Cuando nosotros le damos lo mejor para Él, Él viene y le agradamos. Fíjese que yo estaba pensando en Abel, ¿qué fue lo que él, cómo fue que le agradó? ¿Qué fue, cómo le demostró a Dios de esa manera? Bueno, es que cuando yo le doy a Dios lo mejor, estoy creyendo que Él está resolviendo cualquier situación por lo que yo estoy ofrendando. O cuando yo estoy diciéndole al Señor, mira Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Por eso deposito en ti lo que ahorita traigo. Necesito que esto se resuelva. Y si yo sigo actuando creyéndole a Él, entonces Dios se va a fijar en mí y va a ser aceptable mi oración. Ya no digo mi dinero, mi oración. A veces oramos como dudando. No crea que el que duda va a recibir tal cosa. La Biblia dice que no seamos como la onda del mar, que no lo seamos, sino que cuando nosotros vayamos delante de Dios, creamos que ya tenemos lo que le hemos pedido, ya sea salud, ya sea economía, ya sea trabajo. Yo sé que muchos en este tiempo perdieron su trabajo, pero también sé que aquellos que le han creído a Dios han permanecido y Dios les ha dado de una manera sobrenatural. En los versículos 5 y 6 dice algo muy especial. Fíjese lo que dice. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. En nuestra mente está como muy difícil entender. ¿Cómo que dice la Biblia que Enoc traspasó y se fue al cielo? ¿Y cómo fue? O sea, nuestra mente no lo puede entender, ¿sí? No lo puede entender. Pero la fe, pero los ojos de la fe, sí. Dice que por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Eso es lo que es difícil de pensar, de creer. Pero cuando yo lo estoy viendo con los ojos de la fe,
entonces lo puedo creer. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Cómo le conocen a usted, mis hermanos, sus vecinos, su familia, la iglesia? ¿Como alguien que agrada a Dios? ¿Así nos conocen? ¿Nos conocen como alguien que agrada a Dios? Que tenemos ese deseo de estar siempre, que Dios esté contento conmigo. ¿Sí? Ahorita que estábamos al final orando y yo le estaba diciendo algo al Señor. Y entonces dice el pastor, dijo que el diablo viene y te hace sentir culpable, porque él es el acusador. Antes de que él dijera eso, yo ya tenía aquí una palabra de que, Señor, yo no soy digna de estar allá adelante. Y empecé a decir cosas así, se me vino una palabra y dije yo, ¿qué está pasando? Y en eso dice el pastor, el que te está acusando es el diablo. El diablo nos hace creer que nosotros no somos dignos. Que en nuestra casa somos unos gritones, que en nuestra casa nos portamos de tal forma, que nuestros vecinos ya nos conocen por el grito que nos aventamos. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy aquí al frente porque yo soy la mejor, ni porque haya estado con mi esposo en diferentes lugares compartiendo la palabra y sembrando una iglesia. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque Jesús me hace digna. Él es el digno, no soy yo, no es usted. El digno es Él, Jesús, que dio su vida por usted. Él es el que hace que usted sea agradable a los que le rodean. Él, porque si Jesús está en mi vida, si Él está en mi vida, el que me hace digno, el que me recuerda que yo no soy culpable de lo que la mente viene y me acusa, que es el enemigo que viene y me acusa. Si Él es el que me hace digno, entonces yo voy a creerle a Él y esto se va a reflejar en mi hablar, se va a reflejar en mi pensar, se va a reflejar en mi actuar, se va a reflejar en mis relaciones con la gente. Entonces la gente va a decir, wow, Él sí le agrada a Dios. ¿Qué piensa la gente de nosotros? Que somos unos que no damos testimonio verdadero de que, ya no digo que somos cristianos, de que vamos a una iglesia, porque a veces la gente encierra la fe, encierra el ser cristiano en ir a una iglesia. Eso es el resultado de ser cristianos. Entonces, ¿qué es lo que dice en este versículo? Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y en el 6 dice, de hecho, aquí viene la razón para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted ahorita está muy contento o cantando, ay, cómo me gustó, me bendijo tanto ese canto de que Él nunca nos abandona, que Él aviva nuestros huesos. Pero si yo lo canto nada más y no lo creo, entonces yo salgo de aquí bien contenta contento por lo que Dios está haciendo con mi vida, pero cuando va pasando la semana se me va olvidando. Se me olvida que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, en toda mi vida se tiene que reflejar que yo le creo a Él. En todo
Se tiene que reflejar que yo le creo a Él. Tengo que ir delante de Dios sabiendo que Él existe, sabiendo que Él no me abandona, sabiendo que Él es mi ayudador, sabiendo que Él siempre está conmigo. Y Él es el que hace que los que me rodean, a veces hasta los hijos, son los que más, los hijos y el esposo son los que más nos conocen. Los hijos y la esposa son los que más nos conocen. Entonces ellos son los que mejor pueden dar un testimonio bueno o malo de nosotros. Si yo aquí soy muy buena adoradora y digo, sí, yo creo en el Señor porque el Señor es mi ayudador. Pero apenas me salgo y el niño, en una ocasión estaba muy chiquita una de mis hijas y entonces nosotros habíamos enseñado, le estábamos enseñando lo que era la fe sobrenatural. Y entonces me dijo la niña, mami, yo quisiera que me compraran un juguete. Entonces mi respuesta rápida fue, no tenemos dinero. Y entonces dijo mi hija, pues no me dijiste que porque me lo dijo, que Dios es el dueño del oro y la plata y que Él está contigo. Bueno, no tenemos dinero para comprar juguetes. Entonces ya le agregué eso. Pero a veces nosotros no nos medimos, que le decimos al hijo una cosa y al rato el hijo pues nos pregunta porque nos encuentra en una curva. Porque mire que sus hijos y los míos son bien listos. Ellos aprenden lo que uno les enseña, con palabras y sin palabras. Entonces, porque a veces nuestros hechos son más fuertes que nuestras palabras. Si usted le dice que lo ama, usted dice, ay, mi tesoro, mi bello, mi cuánto, y luego está echándole dice palabras feas contra él, como este hermano que decía que su hijo, en lugar de verlo borracho, veía, él es el líder de la alabanza. Ahí viene caminando el líder de la alabanza. ¿Cómo usted se expresa de sus hijos cuando los ve? Oye, no haces lo que debes hacer. Mira nada más qué calificación sacaste. Ayer una mamá hablaba de su hija con mucho orgullo de su hija. Así debemos hacerlo, mostrarle a nuestros hijos eso. Entonces dice que el que le agrada a Dios necesita demostrar que le cree. Entonces, Enoc fue un hombre que no conoció la muerte, ¿sí? O sea, de acuerdo al versículo que leímos, ¿sí? Dio buen testimonio y le agradó a Dios. Cuando tenemos fe, decidimos agradar a Dios. Cuando tenemos fe, decidimos agradar a Dios. Y algo que nos puede evitar que yo pueda demostrar la fe y que no le agrade a Dios, lo más fuerte es el pecado. Cuando yo digo que le agrado a Dios, cuando yo digo que le creo a Dios, pero hasta mi mente está sucia por tantas cosas que pienso que son pecado, o bien actúo en pecado, y no, ya está natural en la persona que ya no se da cuenta cuando peca, ya es parte de sí. Si yo no voy delante de Dios y le pido perdón porque es algo muy especial, dice que cuando nosotros vamos delante de Dios necesitamos examinar nuestro corazón. David nos lo enseña en el capítulo 51 de Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón que te agrade, un corazón vivo. Crea en mí y checa cosas que no están buenas delante de ti. Porque si nosotros no vemos esto, mis hermanos, estamos negando lo que Jesús hizo por usted y por mí. Ahí en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. Y por Él es que ahora somos salvos.
Por Él es que ahora somos salvos. Pero si nosotros estamos siguiendo con nuestra vida como si no pasara nada, como si le dijimos a Jesús, ven a nuestra vida, lo dijimos con nuestra boca, pero nuestras acciones siguieron igual. No hubo un cambio en nosotros porque seguimos igual pecando. Cuando estoy hablando de pecado, quiero decir que estoy practicando el pecado. ¿Sí? Practicando el pecado. Porque somos pecadores, pero no es lo mismo que practiques, sabiendo que está mal, como quiera lo hagas. Entonces, esto hace que nuestro testimonio no esté bien. ¿Y cómo la gente va a creer? En el versículo 7, la fe va a producir acción. Tenemos que producir acción cuando yo le creo, ¿sí? Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Nadie le creyó. Se está trastornado. ¿Cómo va a decir que va a caer agua del cielo y que nos vamos a morir? Tal vez dijo palabras que nadie había escuchado. Entonces, esto hizo que al ver que la gente no creyó y que estaba la situación tan difícil, porque la maldad había subido hasta Dios. Entonces, dice que en estos días tan difíciles, dice la Biblia, en Génesis 6 al 7, dice 6 del versículo 6 al 7, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Que no se arrepienta Dios de habernos mostrado que Él nos ama, porque nosotros continuamos sin creerle, haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas. Y dice que se arrepintió y dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento. Ay, qué tremendo. Me arrepiento de haberlos creado. Mi hermano, que Dios no nos encuentre en algo de lo cual diga, no, me arrepiento de haberte creado. Porque por todos lados nos enseña que le creamos, que creamos lo que Él nos está diciendo. Y todavía nosotros estamos realizando nuestra vida como a nosotros nos parece. Entonces, a Noé lo deben haber criticado, pero tremendamente cuando estaba haciendo el arca. Ya ven que se han hecho tantas películas y todos se burlaban de él en las películas. Pero la verdad es que así fue. Se burlaban de él. La fe de Noé no solo salvó a él, sino también a su familia. Mis hermanos, los primeros que tienen que recibir esta recompensa de que usted cree son sus hijos y su esposa o su esposo. La recompensa que va a tener usted se va a reflejar en ellos. Ellos son los primeros. Ellos tienen que ser. Nosotros no podemos estar pensando que si es necesario, en que si el vecino y que si el otro y que si el otro. No. ¿Cómo voy a ir a tocar puertas a decirle a la gente, sabes que Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida? Y si a mi hijo no se lo he enseñado, mi hijo se está perdiendo. Mi hijo, mi hija están haciendo lo mismo que hacen los demás, que no te conocen, Dios. ¿Qué estoy haciendo? Los hijos
y su esposa le creyeron a Noé. Le creyeron. Los hijos de usted y su esposa o su esposo, ¿le creen a usted? Como para venir a la iglesia, como para participar de ella, como para decirle a Dios, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Sus hijos siguen ese ejemplo de usted? Noé pudo ver lo que Dios le había dicho. Cuando caminas y accionas tu fe, cuando caminas y accionas tu fe, entonces recibes tu milagro. Fíjese bien, si Dios le dijo algo a usted, si su palabra dice algo para usted, para mí este versículo que todo el mundo lo quiere ver en su familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero que, bueno, Dios me prometió, porque a algunas personas las he escuchado así, Dios me prometió que mi familia iba a ser salva, pero mi testimonio no dice nada para que mis hijos se acerquen a Dios. Ni siquiera les digo por qué soy así. No, es que no quiere ir a la iglesia, pues no, que no vaya, pues ¿cómo lo voy a obligar? Óiganme, nosotros les enseñamos a mis hijas que no había opción, porque como así fue mi mamá conmigo, no hay opción. No hay opción, es domingo, es día de ir a la iglesia. Pero es que me invitaron a... No puedes ir a otro lado. A lo mejor eso parezca como, ay no, yo no puedo hacer eso. Pregúnteselo a Dios. Pregúntele a Dios cómo hacer las cosas. Pero no permita que sus hijos se pierdan. No permita, no lo deje, le toca a usted. El paso que usted tiene que dar es su testimonio. El paso que usted tiene que dar es decir, no, mijito, aquí está, aquí tienes que estar conmigo. Cuando se llegaron las fiestas de 15 años, que por favor digo cosas que no tienen ustedes que hacerlas igual, ¿ok? Cuando se llegaron la fiesta de 15 años de las amigas de mis hijas, pues empezaron. Jamás fueron que bailar que no fueron damas, nunca fueron damas, pero tuvieron amigas muy buenas. Entonces ellas me decían, y nos van a dejar ir solamente de tal amiga o solamente de tal amiga. Entonces, pero aparte, nosotros las llevábamos a la fiesta, a veces nos quedábamos afuera, y luego decíamos, a tal hora vamos a venir por ti. Pero si apenas empieza la fiesta esa hora, nada más hasta esa hora, porque no me voy a tardar más por ti. Entonces íbamos por ellas y pues estaban, pues hacían lo que les decíamos. No crean que eran así como puras obedientes, no crean eso. Pero mi esposo era tan firme que no permitía que ellas como quiera hicieran más tiempo ni nada de eso. Entonces, yo soy mamá, es más, ya soy abuela también, y sé lo que es esto. Pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo. Y yo hago lo que a mí me toca. Dar buen testimonio y educar bien a mis hijos. ¿Y cómo los voy a educar? En la palabra. No deje que tengan otras opciones, mis hermanos. No dejen. Si un día dice, es que tú eres bien impositivo, deje que le diga eso. Cuando ellos crezcan, van a decir, qué bueno que mi mamá me cuidó, qué bueno que mi papá me cuidó. No van a decir, es que era bien malo. No, qué bueno que me cuidó. Pero tiene que ver con su testimonio, mi hermano. Accione su fe. Y dice que en el versículo 8 al 10 dice, fe sin obediencia no es fe. Así que si usted piensa que tener fe y no hacer nada, eso es fe, no es fe. Entonces dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se fue. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza
una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Abraham no supo para dónde iba, nada más cogió a su esposa y vámonos. Se fue. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios te dice que hagas? Si dices que tienes fe, pero no obedeces, es falso. Es falso, porque la fe sin obediencia no es cierto, no existe. Entonces, si caminas por vista, entonces lo que guiará tu vida será la condición del mundo. O sea, si tú caminas por vista, o sea, tú caminas por, pues es que esto está muy difícil. ¿Cómo que voy a creer que el virus no me va a dar? O cómo voy a creer que mi hijo va a decir que no quiere ir a tal lugar porque todos lo hacen, hermana, todos lo hacen. Todos los muchachos hacen eso. ¿Cómo no voy a dejarlo? Aquí dice que necesitamos creerle a Dios y que no esté esperando hasta que ya vea las cosas con sus hijos. Que no esté esperando hasta que no vea la sanidad en su cuerpo. Que le crea. Por fe creemos en las promesas. Él es nuestro sanador, ¿sí? En el versículo 11 y 12, para terminar, dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Creemos que Dios cumple sus promesas que nos hizo? Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Me gusta mucho una ilustración que leí en alguna ocasión en un libro, que decía que Abraham, como Dios es bien ilustrativo, tome en cuenta esto, mire, cuando Abraham decía, pero si este cuerpo ya no funciona igual y voy a tener un hijo. Ok, era de noche y veía las estrellas y dice, el Señor me dijo que así como las estrellas que no puedo contar, voy a tener hijos. Y luego en el día, así como ves, dice esa parte, la arena a la orilla del mar, es la familia que vas a tener. Cuando nosotros le hayamos pedido al Señor algo y estemos con falta de fe, o nos estemos debilitando en la fe, recuerde esto. Abraham volteaba a ver las estrellas, veía la arena y recordaba que iba a tener una gran familia. Así también nosotros. En la noche vea, bueno, aquí no se ven mucho las estrellas, pero pues investigue dónde andan las estrellas por ahí. Cheque lo que Dios le dijo. Créalo. La fe es creerle a Dios. Fíjese lo que dice Marcos 11, 22 y 23, y con esto termino. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que digo, le será hecho. Eso es fe. Eso es fe. No es lo que ve, es lo que cree. ¿Cómo puede usted aumentar su fe? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo no leo la Biblia, si yo no me la quedo en mi mente, ¿cómo va a crecer la fe en mí? Lo más importante, no lo más importante, lo que Dios quiere que usted sepa en esta mañana es que la manera en que usted y yo lo vamos a agradar es que nuestra fe sea real. Y esto crece cuando yo estudio la palabra. Léala. Apréndasela de memoria, cómase la palabra, cómasela.
para que en el momento que la necesite y que venga el acusador y le diga, tú no sirves para nada, usted le pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesita la palabra, necesita la palabra. Si no, el Señor no está en su vida, si la palabra no está en su vida, usted se basa nada más en lo que ve. Y las circunstancias son muy malas a veces. ¿Qué le parece si se pone de pie?